Amigos, llegamos al segundo programa con nuestro invitado al programa De Cara al Pueblo. Se trata de José Abraham Clavijo Rotavista. Como ustedes ven, muchas anécdotas que tiene para contarnos. Y estábamos hablando de que regresó a su pía y llevó un regalo para pintar la casa o la choza o la madriguera, como dice él. Pero nos cuenta que su papá, Luis Emilio, vivió hasta 90 años y en esa trayectoria muchas otras cosas hizo. ¿Cómo así que su papá se fue a Bogotá y a qué? Mi papá fue una persona multifacética y de pronto algún día alguien le dijo que yendo a la Casa Verde de Bogotá consiguiera unos libros que se llaman libros maléficos o de hechicería, esto y lo otro, y los De consigue. brujería, pues. Sí, los consigue. Mi papá hizo cosas maravillosas, ¿Cómo cuáles? pero ¿Cómo de cuáles? pronto aberrantes. Mi papá hizo que alguien que se cortara estancara la sangre, hizo que de pronto una serpiente no picara a otra persona, coger abejas, esto y lo otro. Y también nunca le gustó lo que pasó en una anécdota muy hermosa cuando veníamos para acá, para Guamal, donde estamos grabando la fiesta de Santa Lucía. Yo la vi y la viví con el señor Reinaldo Clavijo, Dorancé Montoya y el señor Aristóbulo Montoya, y Aristóbulo le lanza un piropo a una niña de la Moravia y le dice: mi niña, usted está muy hermosa, muy buena, muy querida, y la niña la pega a madrazos. Mi papá se queda mirándola y se quita la gorra así como estoy haciendo aquí y le dice: a ellos no se les dé nada, amigos, porque ellos vendrían a ser pues muy allegados a él. Entonces él hace como una oración y una venia, y más abajo aquí donde tenemos la casa de Chicharro habían unas piedras que yo viví eso, y estaba la muchacha sentada. Estaba como si estuviera boba. Él de pronto lanzó un conjuro, hechizo, oración, y le dijo al que le echó el piropo, le dijo: vea, amigo, ahí está para que haga lo que quiera con ella. Oiga, José Abraham, usted también aprendió brujería, ¿no? No, yo lo malo no nunca lo he aprendido ni lo he utilizado. De pronto utilicé y hice lo bueno de estancar la sangre. De ¿Y pronto, cómo así? ¿Cómo que estanca la sí, sangre? A ver. sí, la sangre se estanca muy fácil. Usted llega y alguien está vaciado, entonces usted dice, llega y le coge la cortada aquí en esta Ajá. manera y hace o sí o soa, o sí o soa. Por el poder que Dios me da y porque soy hijo de Cristo y por la sangre que Él derramó, yo pido y suplico a los ángeles buenos que hay sobre la tierra y en el cielo que esta persona estanque ya. Qué bien. ¿Y esos libros quedó en manos de quién? Esos libros, lamentablemente, ustedes saben muy bien que los AMPAs o los lisos, o llámesen ladrones, o llámesen como sea, a mi papá le usurpan esos libros en la vereda La Malia, ¿sí? Donde vamos nosotros, mi papá coloca esos libros en el zarzo, pero dicen que ciertas personas le roban los libros a mi papá y mi papá pierde pues todo el poder, todas las cosas. Pero aún cuando pierde los libros, yo vi que mi papá iba donde estaba una vaca llena de gusanos o de nuches, y mi papá se ponía a tirarle piedras y eso era el chorro. Me consta a mí que la señora doña María, la señora de don Vidacio, ordeñando la vaca, tenía que correrse porque el chorro de nuches le caían en la leche. ¿Y algo otra cosa que haya visto que haya hecho su Sí, papá con los poderes que dice que tenía? él tenía una ventaja muy hermosa. Un día cualesquiera había una señora aquí en la Moravia llamaba Tulia, y había un muchacho que llamaba Aníbal, y era el muchacho, según eso, no sé si sería de nacimiento o qué, pero era mudo. Pero mi papá estuvo con él 15 días, ¿sí? 15 días en qué, una semana, descansaba una semana y la otra, y él era mudo, él era y a los 15 días el muchacho habló. Entonces yo no les puedo decir que sí ni que no, pero yo vi eso, yo lo viví y lo vi. Y vi que mi papá una vez hizo una serpiente con una tira, sueñes en una tira de una trapeadora, se puso a jugar con ella y tal cosa. Y mire, también me consta que fuimos a una reunión social en la vereda La Malia y habían unas caperuzas, esto y lo otro, y iba a haber un problema de machete en esa época, tal cosa, y mi papá se paró en medio de la sala y hizo así, y se apagaron las caperuzas. Hasta ahí. ¿Y con la brujería no hizo también plata? No, nunca, porque mi papá decía que la flor del loto, la flor de la guadua y la flor del helecho
eran algo muy especial y uno se los robaba en las manos y se abría cuanta caja fuerte, cuanta cosa. Pero lamentablemente él no llegó a ese conocimiento porque a él le robaron los libros. Entonces, pero él quería escudriñar y llegar más allá. Cuando él pierde los libros, mi mamá descansa porque el hombre era un caníbal. Entonces dijo, no, qué bueno es que se le haya perdido los libros a Luis o a Luis Emilio para que dejara esa vuelta así. Porque cuando él se enojaba con mi mamá, comenzaba a llamar a Satanás que viniera por Ruth, mi mamá. Bueno, Abraham, dicen los que conocen mucho de usted que usted fue un andariego de verdad, de verdad, de verdad, que acá arrancó algún día para el norte del valle, para Sevilla, una región sumamente cafetera. ¿Cómo fue la historia suya por allá? Sí, bueno, lo que pasa es que cuando yo vengo acá a Supía, Caldas, encuentro que una hermana mía está enfrascada, llamada Doris, está enfrascada en una relación con un muchacho Germán Guapacha de los Gapachas de Cabarga. Entonces resulta que mi cuñado, ¿Cabarga es una vereda de sí, dónde? de Río Sucio, Caldas. Entonces encuentro que mi cuñado hace una empatía, una buena amistad conmigo, entonces comienzo a andar con él y nos vamos hacia Sevilla y andamos por muchas partes, esto y lo otro, pero resulta que mi cuñado era una persona delicadísima, era un muchacho que no le podía faltar, no le podía hacer nada porque él se cobraba las cosas. Puedo contar una anécdota que es real, en una finca en Sevilla Valle, en Flandes, que se llamaba Flandes la finca, había un muchacho que era el hijo del mayordomo y el diario le pedía a uno que le vaciara a una lata de café. Colegialmente y entre todas las cosas, un bulto de café daba 6 latas, pero allá no daba sino cuatro y media latas porque había que vaciarla y llenarla. Entonces un día cualesquiera mi cuñado dijo, no hermano, ¿sabe qué? Hasta aquí llegué, a hoy nos vamos. Y resulta que cogió un bulto de café, él era muy bueno para la cuestión de desgajar café o coger café, era una bomba, y se cogió un bulto de café y se fue y a la pesa y todo eso. Entonces cuando él le decía, hágale, y él le vaciaba y le vaciaba y le vaciaba, y ese bulto no le dio ni las 4 latas, le dio como 3 latas larguitas por el reguero. Entonces cuando él llega y se dobla o se inclina a recoger el café, él le mocha la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que él se va de la finca y a mí me toca recoger todo lo que es eh, ropa y todo eso, y me toca irme y me preguntaban que qué era él de mí, y yo ocultando echar la ropa en el mismo bolso mío, en la de él, y él se va de ahí. Resulta que aquí en Río Sucio también hay una anécdota muy bonita hace muchos años porque ahí venimos y nos pusimos a tomar aguardiente viniendo de la misma vuelta, de andar juntos, y ahí un muchacho comienza a molestarlo que porque él era barbado. Y barbado, yo me paro de la mesa y habían 4 señores en un negocio ahí en Río Sucio, y le digo, vea, no moleste el barbadito, que usted no sabe quién es, y sigue molestándolo y lo molesta durante 3 o 4 horas, y entonces llega y lo coge de la camisa, como decimos, del pescuezo, lo saca al andén y coge unas 7 y tas, y le mete 7 tiros y lo afloja y dice a todas las personas, coste que lo maté porque me obligó, y le dice a los compañeros, o ustedes se van a poner. ¿Quién se opone? Nadie. Y entonces viendo yo la cuestión con mi cuñado, me tocó dejarlo que él andara tal cosa, y mi hermana lloraba, y una sobrina que tengo en Pereira, ella es el fruto de ese hermoso idilio entre Germán Guapacha y Doris Clavijo Rotavista. De allí pasan a lo que anteriormente se llamaba San José de Risaralda, hoy municipio de San José. ¿Qué fue a hacer usted allá? Fuimos allá a trabajar, a deservar, a coger café, a esto y lo otro. Luego de ahí nos vamos y nos vamos a la Sierra Nevada de Santa Marta porque nos invitan unos compañeros a coger café. Café. Perdón que le haga aquí un interrogante. Solamente usted coge café, esa carita me dice muchas otras cosas. Lo que pasa es que en esa época, pues hombre, habían unos cultivos muy buenos de marihuana y también, y ahí introducimos café y introducimos marihuana, o sea, pero no introducimos en el trabajar, nomás no consumiendo, porque pues yo creo que yo no tengo cara pues, de ser una persona que consuma vicio ninguno ni nada. El único vicio que tengo son las mujeres y la cervecita, de pronto el aguardiente.
pero eso sí, pues de resto de ahí para afuera, no, alucinógenos de ninguna clase, habiendo tenido la gran oportunidad que trabajé y fui escolta personal de mucha gente, no digamos, no solo en este pueblo, sino de muchas cosas atrás, y tuve la oportunidad de conocer lo que es la plata, o sea, heroína, cocaína, cuánta cosa, pero gracias a Dios que solo eran cuestiones de trabajo o de, en ese ambiente donde estuve, más no en el vicio. Entonces estuvimos allá, luego vinimos a mi casa, mi cuñado lamentablemente, el señor Germán Guapacha, se va y se roba, él se volvió hasta cuatrero, se roba un ganado y bajando aquí de Jardín a Río Sucio le meten 5 balazos, hasta ahí sé yo. Usted de verdad estaba predestinado para ir al norte del valle, porque dicen que su trayectoria fue larga en ese sector, que fue a esa parte del norte que se llama Sevilla. Sí, claro, nosotros primero que todo pisamos a Sevilla. De Sevilla comenzamos a andar para allí, para acá, para allí, para acá, hasta llegar allá donde pierdo a mi cuñado, aquí bajando de Jardín a Río Sucio, que lo matan. ¿Sí? Lo matan con un camionado de ganado robado. ¿Qué otros municipios conoció trabajando como cogiendo café? Ah, no, 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 esos son muchos porque nosotros estuvimos en Fredonia, en Andes, en Bolívar, en Jardín, en Betania, en Sevilla, en Arauca, en Palestina, en Chinchiná y en Manizales. ¿Cuántos kilos se cogía usted en un día en esa época? ¿Era un buen cogedor? Sí, yo buscaba el café porque me servía. En esa época subíamos entre 350 400 kilitos, pero yo a mi cuñado Germán y a los hermanos de él, que eran 5 hermanos, yo solo les servía para cargarles el almuerzo o abrirles el costal, porque ellos oscilaban entre 500, 600, hasta el señor Carlos Guapacha, hermano de mi cuñado Germán, llegó a subir 720 kilos. En esa época también les pagaban por kilos. Sí, en ciertas fincas pagaban por kilos, en otras ¿Cuánto le pagaban por un kilo, si recuerda? en esa época nos pagaban entre 70 a 80 pesos, o 70 a 80 pesos kilo. ¿Y les daban la alimentación o tenían que No, no, pagarla no, ustedes? no, a nosotros nunca nos daban la alimentación, lo que pasa es que teníamos como, digamos, un subsidio entre las fincas, que el que era bomba nos regalaban el cigarrillo que nos fumáramos y también nos regalaban la comida, siendo una bomba, pero para usted ser una bomba tenía que ser una persona que fuera una bomba entre 100 o 200 o 300 hombres, porque mire, nosotros estuvimos, yo ahí paro la cuestión con Germán Guapacha, pero yo estuve con un muchacho llamado Jairo Clavijo en una finca llamada La Libertad, que eran 3.000 hombres. ¿Y hoy cuánto le pagan a un obrero, a un campesino por kilo de café? En este momento está oscilando entre 1.000 pesos, 1.100, 1.200 pesos. ¿Realmente ustedes vivían bien, sobrevivían, conseguían algunos pesitos, ahorraban? ¿Cómo era esa realidad de la vida de un hombre que se dedica a coger café? Lo que pasa es que resulta que, mire caballero, lo que pasa es que estamos hablando de que el salario, lo está diciendo salario, la palabra lo dice, es una sal. Aquel que vive jornaleando o vive, depende de otro, es una sal. ¿Por qué? Porque siempre se va a llevar el tributo y se va a llevar las cosas a aquella persona que es el patrón, ¿sí? Aquel que llega y administra 1.000, 2.000, 3, 4, 5.000, 15, 20 o 30.000 hombres en una empresa, no vamos a llamar, no vamos a decir de que el obrero va a vivir lo mismo que el dueño. Nunca, jamás. Nuestro invitado para el programa de Cara al Pueblo, José Abraham, es Clavijo Rotavista, un hombre con muchas anécdotas, ameno, dicharachero, que lo tendremos en un tercer programa.